empecemos viendo qué es el texto descriptivo. Cuando observamos nosotros esta imagen aquí en pantalla, que acompaña, que ilustra la pregunta, podemos darnos cuenta que se está tratando de una imagen donde se está retratando a una persona, a una mujer, se está dibujando a una señorita. ¿Qué tendrá que ver esta imagen con la pregunta, ¿qué es el texto descriptivo? ¿Hay alguna relación entre el dibujar y el describir? ¿Habrá alguna similitud entre dibujar y escribir? ¿Es lo mismo describir que dibujar? Son preguntas que surgen a partir de esta imagen. Y vamos a ver a partir de ello este pequeño mensaje, esta idea que surge. Describir, dicen los especialistas, describir es pintar con palabras. Miren lo bonito de esta expresión, de este enunciado, de esta idea. Describir realmente es pintar con palabras. Eso quiere decir que la descripción prácticamente es poder detallar, poder explicar, poder decir cómo es, en este caso, una persona, un objeto, un animal, a través de palabras. Tal como lo hace la pintura, que retrata, que capta ese instante y lo reproduce con un acercamiento muy exacto a la realidad misma, lo mismo hace la descripción. La descripción trata de explicar, trata de mostrar lo más cercano a la realidad, pero a través de palabras, no a través de pintura, como lo hace en los cuadros o en los dibujos, sino aquí a través de palabras. La descripción, entonces, es retratar también a la realidad, pero a través de las palabras. Describir es pintar con palabras. Este mensaje nos muestra cuál es la razón de ser de la descripción. La descripción, entonces, es una especie de pintura que hacemos, es una especie de dibujo que hacemos de la realidad. ¿Qué es el texto descriptivo? Para esto debemos empezar preguntándonos, entonces, ¿qué es la descripción? Y la descripción debe entenderse como la capacidad de explicar de forma detallada, ojo aquí, describir, entonces, describir es explicar de forma detallada, es explicar al detalle cómo son, en este caso, las personas, cómo son los animales, cómo son los lugares, cómo son los objetos. El describir consiste en detallar de forma muy particular, de forma muy minuciosa, cómo son los objetos, los animales, las personas, los lugares, hasta el tiempo. Y esta descripción pormenorizada que hacemos de estos seres, pues lo hacemos de forma real o también de forma abstracta. Es decir, yo puedo describir lo real, lo concreto, lo que existe, pero también puedo escribir aquello que está en mi imaginación, aquello que yo puedo imaginar, lo que yo puedo suponer, también se puede escribir. En términos generales, todo lo imaginable es descriptible. La descripción tiene que aterrizar en esta idea. Todo lo imaginable es descriptible. Es decir, todo lo que yo pueda crear a partir de mi imaginación, lo puedo escribir. Yo puedo escribir, por ejemplo, algo que existe. Puedo escribir mi computadora, lo puedo escribir. Puedo escribir mi casa, puedo escribir a mi mamá, puedo escribir a mi mejor amigo, a mi artista favorito, puedo escribir a mi mascota. Puedo describir mi habitación, puedo escribir mi ciudad, la plaza de armas de mi ciudad. Pero también puedo escribir, por ejemplo, cómo es la luna. Profesor, pero usted no conoce la luna. Sí, pero me lo puedo imaginar. Y puedo escribir lo que yo veo en mi imaginación. Puedo escribir cómo es viajar en el espacio. Puedo escribir, por ejemplo, cómo es viajar a un país que no he conocido en la realidad. Entonces, la descripción no solamente se centra en explicar lo concreto o lo real, también puede explicar, también puede detallar, también puede decirme cómo es algo que está en mi imaginación. Es importante ese detalle.
Describir entonces, detallar, explicar cómo son las cosas, cómo son los objetos. Estos pueden ser reales o imaginarios. Según los especialistas, como por ejemplo Marina Parra, nos dice que los textos descriptivos son aquellos textos cuyo propósito comunicativo o intención comunicativa no es otra cosa que representar lingüísticamente, o sea, representar a través de palabras, se refiere a eso, lingüísticamente quiere decir a través de palabras, representar lingüísticamente la imagen de un objeto de la realidad. Es decir, la imagen de todo lo que existe. Y puede ser de lo exterior, de lo interior, lo natural o sociales, o de un proceso también que se lleva a cabo. Es decir, para Marina Parra, la descripción no es otra cosa que representar con palabras toda la realidad que puede existir concretamente o también en la imaginación, o también de los procesos que se realizan. ¿Qué nos dice Niño Rojas? Nos dice que describir es representar por medio del lenguaje la imagen de objetos materiales e inmateriales. Miren, se dan cuenta, ellos coinciden en la misma definición. Cada uno la explica con sus palabras, pero es la misma definición. Describir es representar por medio del lenguaje la imagen de objetos materiales e inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, situaciones y diversos aspectos de la realidad, para señalar sus dimensiones, formas, relaciones, perspectivas, cualidades y características. Específicamente, ambos autores están coincidiendo en que la descripción, en que un texto descriptivo no es otra cosa que la representación que se hace de una realidad, ya sea existente o ya sea imaginable. Pero es una representación, es al igual que la fotografía, al igual que el dibujo, retrata, representa la realidad. La imagen, por ejemplo, representa la realidad de forma icónica, es decir, reproduce de forma concreta la similitud que hay con la realidad. En cambio, la descripción lo hace a través de palabras, no a través de imágenes, sino a través de palabras, pero cumple la misma función: caracterizar, retratar, mostrar una realidad concreta o imaginable, pero a través de diferentes recursos para decirte cómo es esa realidad. En conclusión, ¿qué podemos decir en conclusión entonces? En conclusión, podemos decir que el describir es explicar, es el relatar o recrear con palabras, ¿ya? Todo lo que se observa, todo lo que observo de forma concreta, o lo que siento, lo que imagino. Con la descripción lo que hacemos es dar detalles, es explicar al detalle cómo son las personas, cómo son los animales, cómo son los lugares, los paisajes, los objetos, las emociones, cómo es el tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Y todo lo hacemos con una intención, con la intención de poder retratar ese espacio de la realidad, ese momento, ese instante, ese objeto de la realidad. Extraordinario entonces. La descripción o el texto descriptivo busca explicar cómo es una determinada realidad en palabras más sencillas. Bien, seguimos entonces. Vamos resumiendo hasta aquí. Texto descriptivo entonces es el texto que representa una realidad que puede ser una realidad concreta o puede ser una realidad abstracta, pero la representa. ¿Por qué? Porque se asemeja a esa realidad. A través de las palabras se acerca lo más que puede a la realidad misma. Mientras mejor es la descripción, mientras mejor se utilizan los recursos para describir, pues más se acercará a la realidad. Y el receptor tendrá la idea más cercana a esa realidad. Es como la fotografía. Si la fotografía está bien tomada, mientras mejor es la resolución de la cámara, más te muestra con exactitud la realidad. Lo mismo ocurre con el texto descriptivo. Retrata una realidad, capta un instante. Ojo, la descripción siempre la realizas a partir del objeto en estado inmóvil. La narración, en cambio, siempre relata los hechos que van sucediendo en forma paulatina, en forma constante, se van dando uno tras otro.
O sea, en la narración podemos darnos cuenta que hay la narración, el relato de hechos que están en movimiento, acciones que se están realizando. En cambio, la descripción nos muestra un instante de esa realidad. Es como la fotografía. Cuando tomas una fotografía, tú captas un instante de la realidad. Estamos apagando la velita en la fiesta, captamos el instante mismo donde vas a apagar la vela, por ejemplo, y se retrata ese instante. Lo mismo ocurre en la descripción. Cuando vamos a escribir, captamos solamente el instante. Describimos ese espacio. Por ejemplo, hacemos la descripción de una persona. Describimos lo que vemos en ese momento. No describimos lo que vemos antes o después. Describimos lo que vemos en ese momento. Si yo quiero hacer en este momento la descripción de mi persona, pues me describiré tal como me veo ahora. No me voy a describir como me vi hace 10 años o como me veré hace 20 años. Tengo que describir lo que veo en ese momento. La descripción entonces retrata lo que se ve en ese momento. Bien, ¿cuáles son las características más resaltantes que podemos reconocer en un texto descriptivo? En el texto descriptivo hay abundante uso, por ejemplo, de los adjetivos. Y los adjetivos son aquellos recursos, son aquellas categorías gramaticales que me permiten, pues, asignar diferentes cualidades y características a los seres. Todo lo que existe a nuestro alrededor tiene un nombre, tiene una denominación. Son sustantivos. Por ejemplo, mesa, por ejemplo, manzana, por ejemplo, auto, profesor, persona, alumno, computadora, todos son denominaciones, es decir, son sustantivos, son nombres, así les llama. Pero así como hay nombres, hay adjetivos. Y los adjetivos son los que me permiten caracterizar a esos sustantivos, a esos nombres. Por ejemplo, casa vieja. Estoy agregándole una característica a la casa. Por ejemplo, profesor bueno. Estoy dándole una cualidad al profesor. Computadora útil. Le estoy entregando una cualidad a la computadora. Entonces, los adjetivos permiten caracterizar. Los adjetivos permiten otorgarles cualidades a los objetos, a las personas, a las cosas. Entonces, los adjetivos son los, vamos a decir, los ingredientes principales, por eso lo hemos colocado en la parte superior, son los ingredientes principales dentro de una descripción. Sin el uso de adjetivos, sería muy difícil poder caracterizar a una realidad. Justamente los adjetivos me permiten saber cómo es, me permiten caracterizar, me permiten otorgarles cualidades a ese objeto, a ese ser, a esa realidad. Entonces, no olvidar, los adjetivos son un ingrediente muy importante dentro de la descripción. El uso de adjetivos es abundante dentro de la descripción. Pero así como usamos adjetivos para poder describir, también lo hacemos a través de sustantivos. Y los sustantivos son los nombres, como dijimos. Los sustantivos son los seres a los que vamos a describir. Necesariamente cuando vamos a hacer descripciones tenemos que mencionar cuáles son los seres a los que vamos a describir. Entonces hay una especie de conexión que no se puede separar entre sustantivos y adjetivos, puesto que a cada sustantivo le corresponde adjetivos que lo califican, que lo modifican, que lo están caracterizando. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de adjetivos y sustantivos es muy importante dentro de la descripción. Otra característica que observamos es el uso de figuras literarias. Y cuando decimos figuras literarias, son aquellos recursos estilísticos que se usan en literatura específicamente para otorgarle pues belleza a la expresión. Pero en este caso de la descripción, utilizamos las figuras literarias, principalmente utilizamos dos figuras literarias que me ayudan a poder establecer la descripción. Y esas dos figuras literarias son, en primer lugar, la metáfora, y en segundo lugar encuentro el símil. Vamos a tratar de explicar qué es cada una de ellas. Entonces, es importante que tengamos esto claro. Al igual que usamos adjetivos para caracterizar, porque me ayudan a decir rasgos del objeto, cualidades del objeto,
y los sustantivos que me ayudan a nombrar a esos objetos, también es importante saber que se utilizan figuras literarias, específicamente la metáfora y el símil. ¿Y qué son la metáfora y el símil? ¿O qué comparten entre ambas? Lo que comparten, lo que tienen en común ambas figuras literarias es que me permiten hacer comparaciones. La metáfora y el símil son dos figuras literarias que se basan en las comparaciones. La diferencia está en lo siguiente. La metáfora hace una comparación implícita, mientras que el símil es una comparación explícita. Vamos a poner un ejemplo, ¿les parece? Ejemplo, tus dientes son perlas. Tus dientes son perlas. Es muy diferente a que yo diga lo siguiente. Tus dientes son como las perlas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ambos son figuras literarias, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos está aquí, en el cómo. El cómo, en el caso del segundo ejemplo, este cómo es un conector de comparación. Es un conector de comparación. Es decir, gracias a este conector de comparación, yo me doy cuenta que se está haciendo una comparación explícita entre dientes y perlas. Estoy comparando a los dientes con las perlas por su similitud que tiene, por el color, por el brillo, etc. Estoy dándole belleza a la expresión a través de esta figura literaria llamada símil, una comparación explícita. En cambio, la metáfora también es una comparación, pero a diferencia del símil, la metáfora tiene una comparación implícita. Fíjate en la forma que adopta la metáfora. No tiene el comparativo como. No tiene este conector como. Ha desaparecido. Está sobreentendido. Esta es una metáfora. Tus labios son rosas. Tus ojos son luceros que me alumbran en la noche. Ah, muy bien. Tus ojos son luceros que iluminan mi vida. Tus ojos son luceros. Metáfora, porque está comparando a los ojos con los luceros, pero lo hace de una manera implícita. Esa es una metáfora. Eso se hace muchísimo en la descripción. El uso de metáforas, el uso de símil. El símil, lógicamente, a través de comparaciones explícitas. ¿Y para qué se compara? Se compara para establecer una cercanía con la realidad. Si yo quiero decir, por ejemplo, con exactitud cómo es el tamaño de un objeto, pues puedo compararlo con otro. Mi amor es tan grande como el universo que nos alberga. Mira, comparando, símil, cómo. Y para dar a entender, para poder describir el tamaño, la inmensidad o el volumen, utilizo comparaciones que pueden ser metáforas o pueden ser símil. Aparte de esto, ¿de qué más se sirve la descripción? Pues utiliza los conectores de orden, conectores secuenciales, como así como, luego, más adelante, después. Son conectores de orden. Primero, después, luego. Son conectores de orden, conectores secuenciales. Dentro de la descripción vamos a encontrar ese tipo de conectores. Los rasgos, las cualidades, la ubicación, el tamaño, el volumen, el tiempo. Todo esos detalles entran en la descripción. Entonces, resumiendo, la descripción se caracteriza por usar adjetivos, que son las características, las cualidades, los sustantivos, que son los nombres, son los seres, las figuras literarias como la metáfora y el símil que me permiten comparar, y los conectores de orden y secuencialidad para establecer pues una enumeración de las cualidades y características. ¿Alguna pregunta hasta aquí, maestros? Claro, profesor. Seguimos entonces. Profesor, buen día. ¿Cómo está, maestro? Buen día. Quiero preguntarle, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre texto descriptivo y el texto expositivo? Porque en el texto expositivo no es cierto que existe un patrón de organización descriptivo. Correcto. Buena pregunta. Excelente. Lo primero que tengo que decirles, volver a repetir como siempre lo hago, es que no hay texto al 100% puro, pero
La diferencia está en lo que prevalece. Hay una discusión hasta ahora todavía, y hay posturas encontradas, en definir qué es el texto descriptivo en cuanto a su estructura. Es decir, hay algunos que sostienen que el texto descriptivo está subordinado al narrativo, puesto que lo utiliza justamente en el inicio del texto, utiliza la descripción. Pero algunos sostienen que el texto descriptivo tiene su propia estructura y por lo tanto tendría que ser un tipo de texto y no ser prácticamente una proyección del narrativo. ¿Cuál es la diferencia entre el texto expositivo y el texto descriptivo? Ambos explican. El texto expositivo explica por su naturaleza misma de informar. El texto descriptivo también explica, pero la diferencia está que el descriptivo explica cómo es un objeto. Y al decir objeto, debo entenderlo con el concepto amplio. Objeto entendido como persona, objeto entendido como animal, objeto entendido como un objeto mismo, como un lugar, como el tiempo. Así entendido el objeto. Es decir, el texto descriptivo me explica al detalle cómo es ese objeto. Me acerca a la realidad del objeto. Me lo dibuja con palabras, me fotografía con palabras cómo es ese objeto. Me muestra el instante de la realidad. En cambio, el texto expositivo lo que hace es informarme, darme información, datos. No me brinda características únicamente el informativo. En el informativo, en el expositivo, yo puedo mostrar descripción, sí, pero no es lo único que muestro. Muestro datos, muestro definiciones, muestro resultados de investigaciones, hago comparaciones también. En cambio, en el descriptivo me centro únicamente en decirte cómo son los rasgos de las características, cualidades del objeto. Y para eso, pues, hago uso de adjetivos, hago uso de figuras literarias o de conectores, como en este caso. No sé si con esto queda claro, maestro Luis. Sí, profesor, gracias. Correcto. Entonces, esas son las características del texto descriptivo. ¿Qué más podemos encontrar? Encontramos que dentro de la descripción se van a producir diferentes fases para poder hacer el texto descriptivo. Y esto lo dice Cortés y García. ¿Y qué nos dicen ellos? Nos dicen que para yo poder realizar la descripción de un objeto, repito, entendiendo como objeto el concepto más amplio, no solamente me refiero a objeto, a una cosa, me refiero a objeto de descripción, como sinónimo de todo aquello a lo que voy a describir, incluyendo al ser humano, al animal. ¿Qué nos dice? Que para yo poder realizar la descripción del objeto de descripción, para la redundancia, necesito realizar 3 etapas, 3 fases. La primera se conoce como la observación. Y en esta primera etapa de la observación, lo que hacemos es hacer un análisis, una observación detallada, minuciosa, de todos los rasgos, de todas las características, cualidades que pueda presentar el objeto al que queremos describir. Hacemos una observación para poder extraer todo lo que nos interesa sobre el objeto al que vamos a escribir. Observación, la primera etapa. Una vez que yo he podido observar a este objeto al que voy a escribir, y he observado todo lo que posee, todo lo que lo caracteriza, todas las cualidades que posee, paso a una segunda etapa, la selección de los rasgos. Y al decir selección de rasgos, lo que hacemos es separar, seleccionar todo lo que me va a servir para la descripción y todo aquello que no me va a ser útil en la descripción. Es decir, descarto lo necesario para mi descripción y lo que no me sirve. Me quedo solamente con lo más importante de los rasgos. Aquello que me permita, pues, mostrar a mi objeto de descripción de la forma más real, más cercana a la realidad posible. Una vez que he podido observar, ya seleccioné cuáles son esos rasgos que van a ayudarme a describir al objeto, hago lo que se conoce como la presentación. Es la tercera parte. ¿Y qué es la presentación? No es otra cosa ya que ordenar estos rasgos que pude seleccionar, los ordeno bajo una estructura.
los ordeno siguiendo una estructuración, siguiendo un orden macroestructural, porque acuérdense, la estructura la encontramos no solamente en la macro, sino en la superestructura. Es decir, guiándome a partir de una estructura es que yo voy a poder ordenar, organizar esos rasgos, para luego ya presentarlos en el texto. Entonces, 3 fases: observación del objeto, observación de aquellos rasgos que tiene el objeto al que voy a escribir, selección de los rasgos más importantes del objeto al que voy a escribir, y presentar ya esos rasgos basándome en una estructura, que es la que va a dar por finalizado al texto que luego publicaré. Hasta aquí, ¿hay preguntas, maestros? Bien, sigamos. ¿Cuál es la estructura del texto descriptivo? Hay una estructura técnica y una estructura, pues, vamos a decir, una estructura mucho más didáctica. Ya les voy a explicar las 2 formas, la técnica y la didáctica. La estructuración técnica nos habla de 3 partes: el anclaje, la aspectualización y la puesta en relación. Eso nos muestra Adams en su estructuración. Si nosotros nos damos cuenta, siempre cuando hablamos de estructuras hemos mencionado a Van Dijk, al holandés. Sin embargo, cuando revisamos la obra de Van Dijk, la teoría que nos muestra Van Dijk sobre estructuras textuales, nos damos cuenta que Van Dijk no se centró mucho en el estudio del texto descriptivo. Es más, Van Dijk lo consideraba como parte del texto narrativo a la descripción, como vamos a decir, como un subordinado al texto narrativo, como que la descripción no podía considerarse un texto porque era un recurso que utilizaba la narración, y por eso no centró su estudio específicamente. Sin embargo, a partir de los estudios de Van Dijk han surgido nuevos lingüistas, como por ejemplo Adams, uno de ellos, y que él nos muestra, y es uno de los principales defensores de que el texto descriptivo sí es un tipo de texto, y que el texto descriptivo tiene su propia estructura, y él lo muestra así. Según lo que nos muestra Adams, primero encontramos el anclaje. ¿Y qué es el anclaje? El anclaje es la parte donde nosotros didácticamente diríamos la introducción del texto. Es decir, la parte donde yo voy a presentar primero pongo el título del texto, y la parte donde yo voy a presentar, donde yo voy a anunciar el tema, es decir, al objeto al que voy a escribir. En otras palabras, el anclaje no es otra cosa que, ya en términos más sencillos, en términos más digeribles, es la presentación del objeto de descripción. Mira cómo te estoy explicando las 2 formas de estructuración. Una técnicamente y la otra ya de forma más didáctica, para que lo entendamos. Según el especialista, nos dice que esta primera parte se conoce como el anclaje. Aterrizando ya en términos sencillos, esta primera parte es la presentación del tema. En otras palabras, ¿cuál es el tema? El objeto al que voy a escribir, pues. El objeto al que voy a escribir. Ese es mi tema. La segunda parte de la estructura es la aspectualización. Aspectos. ¿Y qué hago en esta parte? En esta parte, lo que estaría haciendo yo como autor es empezar a caracterizar el objeto de descripción. En otras palabras, la aspectualización es empezar a mencionar las características y cualidades, los rasgos y propiedades que posee el objeto de descripción. Y eso lo puedo hacer pues basándome en diferentes temas, en aspectos. Por eso dice aspectualización, porque lo que hago es dividir al objeto, al tema, en aspectos, en partes, y comienzo a hablar, por ejemplo, de repente de su volumen. Vamos a describir, por ejemplo, la plaza de armas, y empiezo hablando de los materiales con los que está elaborado. Es un aspecto. Luego que hablé de los materiales, ahora voy a hablar las cualidades que posee. Voy a hablar de su historia. Entonces estoy hablando de aspectos del mismo tema, del mismo objeto. En cada aspecto caracterizo. Por eso le llama aspectualización, que en otras palabras es comenzar a caracterizar al objeto, empezar a mencionar sus rasgos y cualidades, sus propiedades. Y finalmente lo que llama la puesta en relación, que lo que él explica es establecer una relación entre lo que es el lugar y el tiempo en el que se está realizando la descripción. El momento mismo, el instante mismo en el que se realiza la descripción.
Lo que estaríamos nosotros viendo ya en términos sencillos es la conclusión del texto. Es decir, establecer cuál es la conclusión final de toda la descripción que hacemos del texto. Si te das cuenta, esta estructura prácticamente técnica y didácticamente se relaciona mucho. Es lo mismo, solo que está explicado de diferente forma. Uno, tal como lo concibe el autor, y lo otro ya de forma más práctica, más didáctica, para poder aterrizarlo ya en nuestro trabajo como docentes y poder, sobre todo nosotros que estamos buscando comprender un texto, poder identificarlo en el texto, las partes, la estructura que posee. Primera parte entonces, introducción, en la cual el autor me presenta el objeto de descripción. Segunda parte, desarrollo, en la cual voy a caracterizar el objeto. Tercera parte, la conclusión, en la cual establezco síntesis de lo que pude caracterizar al objeto. Terminé mi estructura. Hasta aquí, maestros, ¿alguna pregunta? Profesor David. Dígame. Sí, una consulta. En cuanto a la aspectualización, supongamos que yo quiero describir a una persona. ¿Hay un orden para hacerlo? Por ejemplo, aspecto físico, no, luego... no hay un orden. Es decir, el orden lo establece el autor. El orden o los aspectos que va a incluir en su descripción lo establece el autor. Yo como autor soy libre de decidir qué aspectos voy a describir sobre el objeto. Por ejemplo, si voy a escribir a mi mamá, yo puedo escribir la parte física y la parte psicológica de mi mamá. Pero de repente también quiero escribir, por ejemplo, su forma de vestir. Primero voy a escribir cómo se viste. Es un aspecto. Voy a escribir, por ejemplo, sus hábitos. Otro aspecto. Voy a escribir sus gustos. O voy a escribir sus valores. Miren, son aspectos que yo puedo elegir como autor. El autor está en la libertad de poder decidir cuáles son los aspectos sobre los cuales quiere realizar la descripción del objeto. Y no hay un orden específicamente. Es más, puedes hacer hasta la combinación de los dos, como lo vamos a ver en los tipos de descripción. ¿Alguna otra pregunta, maestros? Profesor, perdón, ¿la puesta en relación es la síntesis de la descripción? ¿O es donde yo menciono el objeto, o sea, el lugar y el tiempo donde está el objeto? Correcto. Según la puesta en relación, o como lo dicen técnicamente, es establecer la relación que hay en el tiempo y lugar. Pero si eso lo aterrizo yo, vamos a decir en palabras más sencillas, es la parte donde yo concluyo ya. Donde yo concluyo y le doy prácticamente sentido a la descripción que estoy haciendo. Establezco la relación con la realidad ya de lo que estoy escribiendo. O sea, efectivamente, técnicamente quiere decir eso, ¿no? Explicar el tiempo y lugar, el momento mismo en el que se da la descripción. Bien, los tipos de descripciones, tipos de texto descriptivos. Esto es importante que nosotros aprendamos para saber reconocerlo ya en el texto y poder saber cuándo estamos ante un tipo específico de descripción. Los tipos de texto descriptivos se pueden clasificar según lo que describe o según también la intención que tiene de quien describe. Según la intención de quien describe, o sea, según la intención que tiene el autor del texto descriptivo, podemos encontrar una descripción objetiva y una descripción subjetiva. Yo quiero hacer una descripción objetiva, es decir, centrarme lo mayor posible en la realidad misma, o sea, mostrar las cosas como son, hacer una descripción rigurosamente objetiva. Pero si yo lo hago de forma subjetiva, para eso ya entraría a un terreno literario, es decir, haría uso ya de recursos literarios para poder hacer mi descripción, como por ejemplo, figuras literarias como la metáfora, el símil. Es decir, a través de la descripción literaria, lo que yo hago es decir las sensaciones, más que todo entrar a describir las sensaciones que me produce al momento de escribir. Describo el mundo interno, describo lo abstracto. En cambio, lo objetivo, describo lo concreto, lo que se puede visualizar. Entonces, la descripción puede ser, por un lado, objetiva o subjetiva. Cuando hablamos de la descripción según lo que se describe, es decir, según el objeto al que describo,
puedo encontrar tres grupos. Puedo encontrar la descripción de lugares, la descripción de objetos, animales y plantas, o sea, de seres vivos, o puedo encontrar también la descripción de personas. Cuando describimos a un lugar, la descripción recibe el nombre de topografía, describe cómo es un lugar. Cuando describimos a los objetos, animales y plantas, a esta descripción se llama crinografía. Cuando describimos a las personas, la descripción o puede ser prosopografía, cuando se refiere a la parte física, o puede ser también una etopeya, cuando se refiere a la parte psicológica de esa persona. O puede ser un retrato cuando se refiere a la parte física y a la parte psicológica del objeto. Miren los detalles, ¿ah? Profesor, ¿y qué pasa si describo al tiempo? También se puede hacer una descripción del tiempo. ¿Y cómo se llama la descripción del tiempo? Se llama cronografía. Cronografía. Repito entonces, descripción de lugares, topografía, descripción de objetos, animales y plantas, crinografía, descripción de el tiempo, cronografía, descripción de personas, parte física, prosopografía, parte psicológica, etopeya, unión de lo físico más lo psicológico, retrato. Profesor, ¿y qué sería aquello que hacemos de uno mismo? La descripción que hacemos de uno mismo. Eso se llamará autorretrato. Si yo hablo de mí mismo, es un autorretrato. Profesor, ¿y la caricatura también es una descripción? Efectivamente, la caricatura también es una descripción. Y la caricatura lo que es una descripción de personas, pero es una descripción, vamos a decir, basándose en los rasgos más característicos de esta persona, sus defectos, por ejemplo. Y lo hacemos con una intención de sarcasmo, de burla. En una descripción científica, que es la descripción objetiva, el propósito principal, lo que voy a encontrar como propósito principal es dar a conocer cuál es la finalidad del objeto, cómo funciona el objeto, cómo está elaborado el objeto de forma concreta. Esa es la descripción objetiva o científica. Y en una descripción literaria, la intención principal o su propósito principal no es otra cosa que reproducir un sentimiento, una emoción, tal como se percibe, es decir, mostrar la sensación que me produce tal objeto. Eso es literario. Por ejemplo, decir que me siento emocionado cada vez que veo la Plaza de Armas porque me hace recordar la ciudad natal donde yo he nacido, o el oler, por ejemplo, el ceviche me hace recordar a que soy peruano, por eso me siento orgulloso. Entonces estoy mostrando las sensaciones que yo puedo experimentar a partir del objeto al que voy a caracterizar. ¿Cuáles son los diferentes ejemplos que yo puedo encontrar de cada tipo de descripción? Como les dije, cronografía, tiempo, topografía, lugar, caricatura, describir los rasgos más sobresalientes del objeto, en este caso con intención de sarcasmo, burla. El autorretrato, cuando describo a mí mismo, pero tiene que ser descripción que incluya tanto lo físico como lo psicológico para que sea retrato. Autorretrato, cuando hago eso conmigo mismo. Retrato, la suma de etopeya más prosopografía. Sabemos que la etopeya es la parte psicológica y la prosopografía es la parte física. Bien, vamos entonces ya a los ejercicios. Tenemos este primer texto que no tiene preguntas. Lo que quiero hacer en este texto es aprender a reconocer primero cuáles son los rasgos de un texto descriptivo. Hemos dicho que utiliza adjetivos, hemos dicho que utiliza sustantivos, hemos dicho que utiliza también comparaciones que pueden ser explícitas o implícitas. Cuando hablamos de comparaciones explícitas, figuras literarias como el símil, y cuando hablamos de comparaciones implícitas, metáforas, por ejemplo, y también hemos dicho conectores tanto de orden como de secuencialidad. Vamos a tratar de identificar todos estos elementos y reconocerlos en ese texto. Vamos a empezar a ver. Vamos a ir subrayando todo aquello que nos pueda servir. Primero, lo que vamos a reconocer es cuál es el objeto
de descripción, ¿de acuerdo? Primer paso, reconocer cuál es el objeto al que va a describir. Esto lo encuentro, al igual que en cualquier tipo de texto, desde el título. Siempre en el objeto de descripción, el objeto es el tema. Si el texto tiene título como aquí, tú sabes que el título siempre sintetiza al tema, sintetiza la idea principal, y me está mostrando de alguna manera ya esos dos elementos. Me dice aquí el título, Hotel Hilton Valencia. Ese es el nombre del texto. Lógicamente, yo puedo ya asumir que este también va a ser el posible tema. Luego me dice, hotel, la claridad, dinamismo y vida que caracterizan a la ciudad de Valencia. Fíjate cómo está utilizando aquí, mira, claridad, dinamismo, vida. ¿Qué recursos son estos que está utilizando el texto? Estamos viendo que está combinando entre sustantivos y adjetivos. Lo que vimos en las características incluye adjetivos y sustantivos para poder acercarse a la realidad. En este caso está combinando adjetivos y sustantivos. Y luego me está diciendo que estos rasgos son lo que está caracterizando ¿a qué? A la ciudad de Valencia. Y luego dice, están bien representados en el magnífico edificio de 29 plantas de este hotel urbano. Miren lo que está haciendo aquí la idea. Aquí termina la idea. En esta primera idea, ¿de quién me está hablando? Me pregunto como temática, ¿de quién me está hablando en esta primera idea? ¿A quién está buscando describir? ¿Cuál es el objeto al que va a describir? Al hotel, vale. Definitivamente al hotel. Este es el que va a escribir. Profesor, pero aquí empieza diciendo que esas son características de la ciudad de Valencia. Pero entonces, ¿por qué dice que describe el hotel? Pero fíjate cómo utiliza. Está diciéndote que esas cualidades son de la ciudad, pero que esas mismas cualidades están bien representadas en este hotel. En otras palabras, te está diciendo que el hotel prácticamente es la representación de toda la ciudad. Entonces, definitivamente la temática va a girar en torno a la descripción del Hotel Hilton de Valencia. Y luego dice, mira, fue renovado. ¿A quién le pertenece este verbo? ¿A quién fue renovado? Definitivamente el hotel. Y es genuinamente único. Mira cómo utiliza los adjetivos. Debido a su arquitectura vanguardista, sustantivo, adjetivo. Y a la combinación de la más moderna tecnología con un destacado servicio personalizado. Mira cómo te está caracterizando al hotel en este caso. Todo lo que muestra, todos los beneficios que ofrece este hotel. La conexión a internet normal y Wi-Fi está disponible por cargo extra. Consta de 304 elegantes habitaciones. Mira, te está aquí describiendo ya cómo está estructurado el hotel, cómo está dividido el hotel. Primero te ha estado diciendo los rasgos, características, y ahí te estaba dando lo que es la aspectualización, pues lo que decía Adams. La aspectualización. Te está diciendo aquí, primero, qué características podemos encontrar en el hotel, qué servicios encontramos en el hotel. Ahora te está hablando ya de la distribución. Mira los adjetivos, elegantes, adjetivo, habitaciones, sustantivo. Y una amplia gama de instalaciones para reuniones que incluyen 16 salas, etc. O sea, ¿cómo te está describiendo ahora la distribución del hotel? Mira, es otro aspecto ya. Aquí notamos primero las características, cómo es, el servicio que ofrece. Aquí, la distribución del hotel. Profesor David, una Dígame. consulta. Entonces, hasta donde tenemos servicio personalizado, sería lo que es el anclaje. A ver, No. el anclaje es la parte donde nos presentan al objeto. Incluye tema y el título, hemos dicho. O sea, el anclaje vendría a ser el título que está aquí y la parte donde yo reconozco el tema. Por ejemplo, hasta donde marqué aquí la raya. Hasta ahí me está presentando el tema. Luego empieza ya a desarrollar aspectos sobre, en este caso, el objeto de descripción. O sea, hace una descripción ordenada, basada en aspectos. Lo que conocemos pues en el texto como subtemas. Todo texto posee subtemas. Entonces, aquí también en el descriptivo comienzo a reconocer subtemas. Primero, me está hablando aquí de características o servicios que ofrece el hotel. Luego, distribución del hotel. Mira, este otro aspecto ya. Y en cada aspecto me va describiendo. Luego dice el restaurante, lo que muestra el restaurante y así.
voy encontrando todo lo que contiene este hotel. Porque acuérdense lo que decía, tiene 3 cualidades básicas: claridad, dinamismo y vida. Eso caracteriza principalmente este hotel. ¿Qué hace aquí? Comenzar a desarrollar esas cualidades. Entonces, si nos podemos dar cuenta, en este texto podemos reconocer claramente cuál es el objeto de descripción, en este caso es el hotel. Ese mismo objeto de descripción se convierte en nuestro tema. Ese tema está anunciado en lo que se conoce como el anclaje, tanto en el título como en la presentación del objeto. Y luego la aspectualización, que nos decía la estructura, a través del desarrollo de subtemas. Desarrollo de subtemas, pues lógicamente a partir de las descripciones que hacemos de cada aspecto, de cada subtema. Finalmente dice, mire, cuenta con aire acondicionado, vestíbulo con recepción de 24 horas del día. Además hay un servicio de habitaciones. El aparcamiento está disponible por un cargo extra para los más pequeños y hay un parque infantil. Entonces, estamos viendo que el texto me está describiendo. En este caso, no me da una conclusión explícita, pero eso no quiere decir que el texto no tenga conclusión. El texto tiene una conclusión, pero implícita, y eso puede darse en varios textos. También se da en el texto expositivo, también se puede dar en el texto argumentativo, el hecho que no tenga conclusión explícita, pero que está sobreentendida. En este caso, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería que el Hotel Hilton Valencia es un hotel que reúne las características más resaltantes de la ciudad de Valencia, porque aquí te está mostrando todas las bondades que posee, y que al inicio dijo que esas bondades son lo que más representa a la ciudad de Valencia. En la conclusión lo que hacemos es reiterar esa idea principal. Profesor, perdón, ¿sería correcto decir que la puesta en relación de este texto en función, digamos, del lugar sería Valencia y en función del tiempo sería 2007? Claro, el tiempo y el lugar, si queremos ya llegar a la última parte del texto donde decía la puesta en relación, es relacionar cuál es el tiempo en el que se está haciendo la descripción, pues, porque, ojo, no va a ser la descripción igual la que hago en 2007 como la que voy a hacer ahora en 2021. Va a ser totalmente distinto, porque me imagino que hay remodelaciones, hay cosas que van variando. Por eso es importante que yo establezca la relación. Esta descripción se hizo en 2007 y se supone que está retratando ese instante. No está retratando al objeto, en este caso, en función a todo el tiempo, sino a un instante de ese tiempo. Es importante, les dije bien claro, la descripción no capta una secuencia de tiempo, capta un instante del tiempo. Es como la imagen, la fotografía. La fotografía solamente capta un momento de la realidad, un aspecto, un instante de la realidad. En cambio, pues un vídeo te capta toda una secuencia, te capta la imagen en movimiento, pero en la fotografía no. Igualmente en la descripción. La descripción lo que hacemos es captar un instante del objeto, un instante del tiempo. Ahora, si quisiéramos nosotros establecer una secuencialidad, utilizamos una crónica, por ejemplo. La crónica sí me permite, por un lado, narrar, y también dentro de esa narración describir cómo ha ido progresando el tiempo. Veamos otro ejemplo. Ahora sí, un caso con preguntas ya. Tengo este texto y tengo las preguntas al respecto. Ahora, me preguntan lo siguiente. Me dicen, ¿qué tipo de descripción se puede reconocer en el texto? Y me están dando aquí 4 opciones. Para esto yo debo recordar, pues, los tipos de descripciones que se dan. Prosopografía. Por favor, ayúdenme ustedes, ayúdenme. Prosopografía. ¿Qué debo reconocer en la prosopografía? Así, básicamente, ¿descripción de qué? De los rasgos físicos de una persona. Correcto. Parte física, descripción física de la persona. Etopeya. Parte moral, parte psicológica, sus rasgos de la personalidad, todo lo que tenga que ver con lo que no vemos, con lo que está dentro del objeto. Retrato. El retrato es la suma de la prosopografía y la etopeya. Es decir, cuando yo hago una descripción tipo retrato, lo que estoy haciendo es describir tanto lo físico como también la parte psicológica del objeto. Lo físico es lo que yo veo, lo psicológico es lo que yo puedo sentir,
lo que evoca en mí, los sentimientos, las sensaciones que evocan en mí. Por ejemplo, si yo quiero describir a este lapicero, si yo quiero describir al lapicero, puedo escribir lo físico, es decir, tiene el color negro, está hecho de plástico, es duro, pero también puedo describir lo que significa para mí o la sensación que experimento al poder observarlo. Puedo decir, es útil, porque me sirve siempre cuando estoy trabajando aquí. Es importante, es valioso, porque me lo regaló mi mamá. Entonces, miren, estoy describiendo tanto lo físico como también las sensaciones que me provoca. Esa es la descripción. Ahora, ¿qué es el autorretrato? El autorretrato también es la suma de la prosopografía o de lo físico más la etopeya, pero la diferencia está en que es realizada a sí mismo. Yo mismo me retrato. El retrato es cuando yo hago una descripción física y psicológica de alguien o de algo. En cambio, el autorretrato es cuando yo hago una descripción física y psicológica, pero de mí mismo. Bien, eso creo que queda claro. Hay una diferencia entre lo que es característica y lo que es cualidad. Por favor, eso hay que tenerlo claro. La característica es física, se puede ver, se puede percibir. Eso es la característica. Pero también hay la cualidad, y la cualidad es la que no se puede ver, pero que forma parte del objeto. Por ejemplo, la utilidad que tiene, lo que representa para ti, el valor que representa para ti. Esa es una cualidad. El lapicero es útil, es cualidad. El lapicero es valioso, es cualidad. El lapicero es negro, es característica. Eso debemos reconocer, características y cualidades. Ambos son rasgos. Rasgo es la categoría que engloba la característica y cualidad. Propiedades también. Ahora, entonces, voy a mi texto para darme cuenta cuál de estos tipos sería. Ya sé la teoría de cada uno, por eso que no voy a tener problemas. Voy a mi segunda pregunta. Y en la segunda pregunta me dice, ¿por qué se dice que el texto es un autorretrato? Mira, tú prácticamente si eres aquí una persona que está enfocada en lo que estamos haciendo, te vas a dar cuenta que esta pregunta es muy importante para poder resolver la pregunta anterior. A ver, ¿sí me entienden a qué me refiero, verdad? Sí, está la respuesta del anterior. Correcto. Si uno se da cuenta, si uno está atento a esos detalles, está la respuesta del anterior aquí. Si estoy atento a esos detalles, porque si yo no estoy atento a esos detalles, por más que yo lea la pregunta aquí, no me voy a dar cuenta que esta está respondiendo al anterior. Ya le he explicado a todos que un lector, sobre todo cuando está resolviendo una prueba de comprensión, tiene que fijarse en esos detalles, porque a veces esos detalles te dan pistas y marcan la diferencia. Marcan la diferencia que encuentres rápido la información, como aquí, mira. ¿Por qué se dice que el texto es un autorretrato? Prácticamente te está ya afirmando que el texto es un tipo autorretrato. Entonces, si yo estoy atento a eso, ya podría marcar aquí mi respuesta. Letra D, autorretrato, sin haber visto el texto todavía. Pero estoy seguro que es la respuesta porque aquí lo dice, mira, en la pregunta lo afirma. Bien, si yo sé, mira, si yo sé que el texto es autorretrato, yo debo recordar mi teoría sobre el autorretrato. ¿Cuál es la teoría sobre el autorretrato? Básicamente dijimos, lo acabamos de mencionar hace un momento. ¿Cuál sería tu respuesta aquí, por ejemplo? El autor hace una prosopografía y una etopeya del personaje. A ver, revisa otra alternativa, de repente hay una más cercana. La D. El autor se describe. Mira acá, pronombre, ¿cómo se llama el pronombre? Auto. El pronombre se llama, Personal. pronombre, en este caso, el pronombre que se utiliza para referirse a sí mismo, reflexivo. Cuando dice, se describe a sí mismo, ese es reflexivo. Cuando digo, María se peina, María se maquilla, reflexivo. Dice, el autor se describe. ¿A quién? A sí mismo, a sí mismo. La acción regresa a sí mismo. Entonces, ese es auto, pues. Auto. A sí mismo es auto. Autoevaluación. Autoconcepto. La idea que tú tienes de ti mismo. Autoevaluación. La evaluación que haces de ti mismo. Autorretrato. El retrato que haces de ti mismo. ¿Y en qué consiste el retrato? En describir lo físico, prosopografía,
Y lo psicológico, etopeya. Tu respuesta, letra D. Cuidado con marcar la A. O sea, el hecho que yo le digo que usted gane tiempo, no les digo que usted marque al azar o que marque sin fijarse en lo que dice el texto o en las alternativas. Yo siempre le recomiendo a usted que sea muy observador, detallista, que mire cada detalle que me da la pregunta y la alternativa, porque si yo no hago eso, puedo cometer errores, confundir lo que me pide la pregunta o confundir alternativas. Hay trampas que se ponen en las alternativas. Por ejemplo, la A es una trampa de la D. Es igualita que la D, mira, igualita. Pero luego hay una diferencia, que en la A me está diciendo algún retrato, no un autorretrato, un retrato de otra persona, pues. En cambio, en la D me dice autorretrato porque es a sí mismo. En ambos son retratos, pero la diferencia es que la A es un retrato de otra persona y la D es un retrato de sí mismo. En otras palabras, un autorretrato. Sí, yo quiero hacerle una consulta. Dígame, Ese maestro. pronombre que usted dijo que era reflexivo, Ajá. ¿es el pronombre que nosotros le ponemos a los verbos que le llamamos el enclítico? Bañarse, ducharse. Correcto, correcto. ¿Es ese? Ah. Ese. Se llama pronombre reflexivo porque establece que la acción regresa a sí mismo. Por eso es reflexivo, regresa a sí mismo. En gramática al menos le llamamos así. Pronombre reflexivo porque me está mostrando que la acción regresa a sí mismo. Otra pregunta más. Miren, ¿cómo estamos respondiendo? Ni siquiera habíamos leído el texto, pero estamos respondiendo ya basándonos en la teoría que conocemos y en la forma como leemos las preguntas. Vamos a ver. Dice, en el texto, Cervantes, para indicar que ya no es joven, utiliza, mira, gracias a esta pregunta yo puedo saber que el texto me va a hablar de Cervantes. ¿Y quién es Cervantes? Conocimientos previos. ¿Quién fue Cervantes? ¿O quién es Cervantes? El autor del Quijote, Miguel Correcto. de Cervantes Saavedra. Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, español, autor de Quijote-La Mancha, autor de la Galatea y de muchas obras. Uno de los más representativos de la literatura universal. Es más, es símbolo del idioma castellano. Cada vez que se celebra el idioma castellano, símbolo es Cervantes Saavedra y su obra principal que es el Quijote. Eso es conocimiento previo, por ejemplo, que si yo lo tengo me ayuda a entender mejor, rápido. O sea, el texto me va a hablar de Cervantes en todo caso. Y si dice que es autorretrato, ¿a quién irá a retratar? A él mismo. A Cervantes, pues. O sea, eso quiere decir que en el texto Cervantes se va a estar retratando a sí mismo. Mira lo que estoy entendiendo sin necesidad de leer el texto, guiándome en las preguntas. Y mira lo que dice acá. Me está diciendo que yo logre identificar en esta idea que se ha extraído del texto, porque está entre comillas, que esto es parte del texto, que logre identificar qué recurso ha utilizado para decirnos que ya no es joven. O sea, el decirnos que ya no es joven es algo expreso, es algo explícito, en lenguaje denotativo. Pero me está diciendo el texto que Cervantes ha utilizado un lenguaje connotativo para decirme que ya no es joven. ¿Cuál de los recursos le ha servido a Cervantes o ha usado Cervantes para decirme que ya no es joven si ha utilizado este ejemplo? Dice, las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro. ¿A qué se refiere barbas de plata o a qué se refiere que sus barbas fueron de oro? ¿Qué está haciendo? Que la barba ya la tiene blanca y que los años que él vivió fueron buenos. Correcto, eso es cierto. Esa es una interpretación, lo que está haciendo es correcta. Que las barbas de plata, ¿a qué se refiere las barbas de plata? Las canas. Muy La bien. barba canosa. Barba canosa. La barba canosa, ¿no? La barba blanca, vamos a ponerle ya, pues, ¿no? Ya está canosa, está blanca. Mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo aquí? Una comparación. Comparación. Está haciendo una comparación, ¿verdad? Igual, dice oro. ¿A qué se refiere? Cuando la barba... Cuello rubio. Rubio, correcto. La barba era rubia, ¿no? O sea, cuando todavía era más joven. Ahora que ya está más viejo, tiene la barba blanca, canosa. ¿Qué está haciendo entonces? Está comparando. ¿Y qué hemos dicho de la comparación? Hemos dicho que justamente en la descripción se utilizan muchísimo las comparaciones y que puede hacer dos tipos de comparaciones. Una comparación literaria y una comparación cotidiana. Y dentro de la comparación literaria está la metáfora
y el símil. ¿En qué consiste? Dijimos, la diferencia está en que la metáfora hace una comparación así. Tus cabellos son rayos de sol que alumbran mi oscuridad. Tus cabellos son rayos de sol que alumbran mi oscuridad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy comparando el cabello rubio con los rayos del sol. Es una comparación que hago aquí, pero es una comparación implícita. ¿Por qué implícita? Porque no utilizo el cómo. Pude haber puesto, tus cabellos son como rayos del sol, pero la metáfora elimina, omite el comparador, el cómo. En cambio, el símil es una comparación explícita. Si decimos, por ejemplo, tu amor es como el alimento que necesito para vivir. También es una comparación. La diferencia está que en esta comparación aparece el cómo. Comparo un enunciado con otro, pero con una comparación explícita. En cambio aquí no, mira, hago una comparación pero implícita. ¿Qué he reemplazado? Reemplazo el verbo por el conector. Reemplazo el verbo por el conector. Afirmo aquí de frente, aquí no, aquí comparo. Este es un símil, esta es una metáfora. Facilísimo para reconocer. Metáfora, elimina el cómo. Símil, incluye el cómo. ¿Cuál es entonces aquí el recurso que estás observando? Metáfora. Metáfora. Es una metáfora. Profesor, ¿por qué no podría ser la C? Porque la C dice comparación explícita. Y eso es lo mismo que símil. ¿Cuál es el propósito del autor del texto? ¿Cuál será el propósito? Profesor, pero no sé quién es el objeto. Sí sabemos, porque en esta pregunta yo reconocí cuál es el objeto. Es Cervantes. ¿Cuál es el propósito? No puedo saber, profesor, porque me falta el tema. Sí sabemos. ¿Cuál es el tema? Si sabemos que el objeto es Cervantes, ¿cuál es el tema? Cervantes. El tema es Cervantes. Describir a Cervantes. ¿Cuál es tu propósito entonces, maestros? ¿Podría ser la C, por ejemplo? No. No podría ser la C, porque hemos visto que lo que se busca es un autorretrato, no una caricatura. Lo dicen en las preguntas mismas. Retratar al personaje de la obra de Cervantes tampoco. No se busca retratar a ningún personaje de su obra. Si dice autorretrato, tiene que ser a sí mismo. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. Describir físicamente. A ver. Fíjese bien. Observen bien. Observen bien. ¿Qué es el retrato, profesora? El que combina la descripción física. Combina lo físico y la descripción y lo psicológico. Si digo solo lo físico, ¿qué sería? Prosopografía. Prosopografía, muy bien. El retrato es el que combina lo físico y lo psicológico. Y cuando ese retrato se hace a sí mismo, se llama autorretrato. Autorretrato. Tu respuesta entonces aquí, sin lugar a duda, estaría en la letra B. Hay que tener cuidado en esos detalles. Hay que tener cuidado. Pueden marcar la diferencia. Miren, algo tan sencillo puede marcar la diferencia si es que no observo bien. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? Se supone que el título combina el tema y combina lo que se dice del tema. ¿Cuál es el tema del texto? El mismo objeto. ¿Cuál es mi objeto? Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué se está haciendo sobre Miguel de Cervantes Saavedra? Se está haciendo una descripción. Sí, pero un tipo de descripción específica. No se está haciendo cualquier tipo de descripción, un tipo de descripción específica. ¿Cuál sería su respuesta? La D. La D. Esta sería. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es una descripción, sí, pero específicamente es un autorretrato. Es la trampa también. La B, la trampa. Si tú estás apurado, puedes marcar la B. Porque dice, descripción de Cervantes. Esa es mi respuesta correcta. Sin darte cuenta que tú en las demás preguntas has visto que se está hablando que es un autorretrato en la descripción. Ahora, cuidado también con la A. La A dice retrato de Miguel Cervantes. Podrías tú marcar también eso, asumiendo que el que describe es otro autor, cuando vemos que el mismo autor es el que está escribiendo. Ahora, todo eso lo tengo que corroborar en el texto, lógicamente. Voy al texto ahora sí. Prácticamente todas están resueltas ya. Pero vamos al texto porque tienes que ir al texto también necesariamente, ¿eh? No vayas a dejar de ir al texto. Tienes que ir al texto de todas maneras a corroborar, pues. Tenemos que identificar primero el objeto. Vamos a ver en qué parte aparece el objeto de descripción. Dice, este que veis aquí,
Observen el tipo de lenguaje que utiliza. De repente les parece un poco extraño, pero acuérdense, el siglo en el que ha sido escrito. Y ustedes saben que el lenguaje, el signo lingüístico, tiene una de sus características es la mutabilidad. Así como el signo lingüístico tiene inmutabilidad, también tiene mutabilidad. ¿Cómo se explica esto? Que el signo lingüístico, primero, no puede variar. Es decir, yo no lo puedo cambiar. Yo como usuario de una lengua no puedo cambiarla. Si bien es cierto, la lengua es arbitraria porque ha sido establecida convencionalmente por un grupo de personas decide llamarle a esto, por ejemplo, memoria USB. Pero si yo me pongo a observar, digo, pero ¿qué tiene que ver el nombre con el objeto? No tiene nada que ver. Ah, es arbitrario, pues, ¿no? Pero yo no puedo cambiar, simplemente decir, bueno, desde ahora en adelante, yo a esto le voy a llamar lapicero. ¿Yo puedo hacer eso? No puedo hacer eso, porque el signo lingüístico tiene inmutabilidad, es decir, no puedo cambiar esto. Porque si yo lo cambio, nadie me entendería. Y prácticamente yo no podría comunicarme. Si yo a esto le llamo lapicero, nadie me entendería. Porque para todos esto es una memoria USB. A eso me refiero que el signo lingüístico es inmutable, no se puede cambiar. Y estás obligado prácticamente a usarlo, así como lo has aprendido, así como lo has heredado. Pero al mismo tiempo también es mutable. Y usted dirá, pero total, ¿es inmutable o mutable? Es mutable en el sentido de que, de acuerdo al tiempo, el signo lingüístico va evolucionando. No es que cambie, sino evoluciona. Como por ejemplo aquí, de acuerdo al siglo, ha ido cambiando palabras. Por ejemplo, lo que antes era la palabra agora. Solo por poner un ejemplo, ¿eh? Antes se usaba la palabra así. No con tilde, ¿eh? Porque hay una palabra ágora, que significa plaza abierta, es otra cosa. Agora. La palabra agora, hoy en día, es la palabra ahora. La palabra agora, antes se usaba para lo que hoy en día usamos la palabra ahora. Es lo mismo. Antes se decía agora, ahora se dice ahora. Ha evolucionado simplemente. Entonces vas a encontrar aquí en el texto muchas palabras que ya no se usan hoy en día, que han quedado en desuso, que han evolucionado. Es normal eso, porque este texto pues está escrito en otra época. Vamos entonces, dice, este que veis aquí, mira, este que veis aquí se refiere ¿a quién? Al objeto al que va a escribir. No sabemos todavía quién es, pero si yo soy observador, miro aquí, miro aquí ya, Miguel de Cervantes. Y si yo tengo conocimientos previos, asumo, Miguel de Cervantes es un escritor español, y acá dice autor de las novelas ejemplares. Ah, también fue autor de Don Quijote. Sigo. Este que veis aquí, de rostro aguileño, mira sus características. Aguileño, cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada. Las barbas de plata, que no a 20 años que fueron de oro. Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tienen sino 6 yesos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo que es el rostro del autor de la Galatea. Mira cómo recién aquí presenta al objeto de descripción. Dice acá, es el rostro del autor de la Galatea. ¿Quién es el autor de la Galatea? Cervantes Saavedra. Y también dice del autor de Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? Cervantes Saavedra. Y el que hizo el viaje del Parnaso, ¿quién es? Cervantes Saavedra. Prácticamente aquí nosotros ya podemos inferir que el tema es Cervantes Saavedra, que el objeto al que está escribiendo es Cervantes Saavedra. Y luego dice, llámase comúnmente, aquí lo menciona ya de forma explícita, llámase comúnmente Cervantes Saavedra. Y comienza a escribir, fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, o sea, estuvo preso, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Aquí recordemos que Cervantes Saavedra participó en la batalla de Lepanto, y justamente en esa batalla de Lepanto es que él pierde una de sus manos. A causa de
de esa pérdida que tuvo es que lo apodan el Manco del Lepanto. Cuando él estuvo encarcelado en Lepanto, que escribe Don Quijote de la Mancha. Y por eso es que en la parte inicial de la obra dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, y comienza a escribir. Mira lo que dice, en un lugar de la Mancha, o sea, la cárcel, pues, la cárcel, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque fue un momento difícil de su vida. O sea, te está diciendo, en otras palabras, en la cárcel, mientras yo estaba en la cárcel, escribí esta obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía, etcétera, etcétera. Empieza a escribir. No, dígame, maestra. Hay un video Ajá. del Chavo, ¿Ya? donde está el profesor Girafales explicando todo lo que usted está explicando, que yo lo utilizo hablando del Quijote de la Mancha y mostrando cómo los chiquilines reaccionan frente a la literatura, que explica lo que usted dijo recién. Yo lo utilizo mucho para el Día del Libro, porque acá en Uruguay se festejó esta semana, el día 26 de mayo, que es la fecha de la apertura de nuestra primera Biblioteca Nacional Pública. Entonces esta semana trabajamos toda la semana con el Día del Libro, y yo trabajo mucho con el tema de Cervantes. Claro, y me hizo acordar ese video, que lo paso, que es cómico, que demora unos minutos, pero ahora está en YouTube, lo habían sacado por el litigio que había con la gente del Chavo, ahora está de vuelta, y la verdad que te morís de risa, y explica todo lo que le explica el profesor Girafales al Chavo, todo lo que usted acaba de decir. Pero excelente. Está muy bueno ese video. Excelente. Y esta semana trabajamos con todos estos autores por eso, porque acá festejamos el Día del Libro. Aquí en Perú, el Día del Libro es el 23 de abril. Sí, a nivel mundial es el 23 de abril. Ajá. Pero Uruguay lo cambió porque el 26 de mayo de 1816, Artigas inaugura, junto con el párroco de la iglesia, la primera biblioteca pública nacional. Y ahí es base de nuestra educación. Correcto. Que surge a partir de ahí la educación laica, gratuita y obligatoria, porque la educación se le da al pueblo, sin distinción ni de raza ni de clero. Por eso es tan importante el 26 de mayo para nosotros. Lo trasladamos para el 26 de mayo. En Uruguay, maestra Ana María, en Uruguay, ¿tiene un gobierno ahora, un gobierno de izquierda o de derecha? En la actualidad? De derecha. De derecha. De izquierda hubo hasta hace 2 años, ahora es de derecha. Pero Partido Nacional. Pero siguen manteniendo lo que usted me dice, de educación para el pueblo, sin distinción de raza, etc. Sí, pero eso fue de la época de Artigas y de la época de José Pedro Varela, que trae de Europa lo que es el sistema por allá por la década del 60. Y eso se mantiene, es una política de Estado. Es una política de Estado ya. Sí. Nuestro sistema educativo es sagrado, pero sagrado porque incluye esas 3 cosas. Laica, gratuita y obligatoria. Independientemente de pocos países del mundo que tiene esto. Sí, independientemente de pensamiento político. En los contenidos curriculares uno como docente se da cuenta que hay una tendencia, ¿no? Cuando se hacen los programas nuevos. Claro. Pero no, el sistema educativo es el que no se modifica. Se mantiene. Desde la época de Artigas. Por eso es tan importante para nosotros el Día del Libro, que se festeja el día de la inauguración de la Biblioteca Nacional, porque es cuando se le da el conocimiento. Conmemoran esa fecha tan importante para el país, ¿no? Exactamente, con grandes talleres y grandes ferias del libro, que bueno, en 2 años de pandemia no lo hemos hecho, pero las escuelas, las UTU, los liceos, grandes festejos. En Buenos Aires también, porque Buenos Aires ha sido sede del Día Mundial del Libro del 23 de abril, ya hace unos años atrás. Este año es un país, Georgia, que es una de las repúblicas que se formó después que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedó un pequeño país, y ahí es la sede del libro 2021 que lo marca la ONU. Bien, gracias profesora Ana María, realmente es siempre grato compartir con usted, porque siempre nos da alcances también de otras realidades que, si nos damos cuenta, tienen mucho de similitud en nuestra realidad, porque somos prácticamente países pues que compartimos la misma historia por ahí, en países latinoamericanos, y que así como tenemos también los mismos problemas que se comparten, también podemos compartir las cosas positivas. Excelente, miren, si nos damos cuenta, este texto es un texto tan bonito, a mí me encanta realmente la literatura, mi especialidad es lengua y literatura realmente,
Entonces hemos notado cómo este texto nos está mostrando una descripción que hace a sí mismo Cervantes. Esto lo hace justamente en su prólogo. En su prólogo es donde Cervantes se describe a sí mismo, hace un autorretrato. Y aquí, miren, está prácticamente narrándonos parte de su vida. Parte de su vida. Se describe primero, en la primera parte, en el párrafo 1, hace una descripción física de él. Hace una prosopografía. Te dice cómo es su cabello, su barba, su nariz, físico. Y en la segunda parte ya está narrándome la parte de la etopeya. Me está describiendo la etopeya, es decir, la parte psicológica. Entonces, ¿qué podemos reconocer? Autorretrato. Aquí, ¿por qué se dice que es un autorretrato? Está también ya marcado, porque el autor hace una descripción de sí mismo combinando la prosopografía y la etopeya. ¿Por qué utiliza aquí? ¿Qué recurso utiliza? La metáfora. ¿Y qué hace el autor aquí como propósito? Está haciendo una descripción física y psicológica de sí mismo. ¿Cuál sería el título entonces? Autorretrato de Miguel de Cervantes Saavedra. Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!